Ahora también les quería comentar, va a haber algunos cambios en cómo estamos manejando las clases. No nos han dado la indicación, pero vamos a tener que recurrir a otras medidas porque si no tomamos medidas parece que Blackboard se va a volver a saturar. Entonces las clases las voy a grabar, pero ya no las van a ver ahí en donde se miraban normalmente. Yo creo que las voy a subir a mi canal de YouTube y ahí las van a poder ver la repetición, ¿no? Si es necesario, si no, pues qué bueno. Si ustedes consideran que es necesario, pues se van ahí a YouTube, los voy a poner por día y por tema, de a partir de la de hoy en adelante. Y la otra cosa es, pues, yo creo que vamos en buen tiempo, el curso está, quiero hacerlo lo más reducido en espacio que necesite, o sea, mientras menos espacio ocupe en la nube de Blackboard, pues mejor, porque si no vamos a empezar a saturar el servidor. La idea es de que no necesitemos cambiar otra vez otro plan de Blackboard, porque si no vamos a tener problemas y como por ejemplo yo tengo todo mi curso en Blackboard, pues voy a tener muchos problemas para pasarlo a otra plataforma, ¿no? Entonces ojalá y no pase eso. De ahí pues mínimo voy a poner mi granito de arena y yo no voy a dejar las grabaciones en el servidor de Blackboard, las voy a cambiar a YouTube. Y pues ahí las pueden ver, ¿no? Voy a poner el link, o bueno, ustedes ya que se suscriban al canal o vean mi canal, ahí pues van a estar, ¿no? Ahora, otra cosa, las actividades de esta semana son sencillas, son realmente sencillas. Lo único que van a hacer es un mapa conceptual de las propiedades periódicas que vimos la semana pasada, el miércoles o el martes, y una última que vamos a ver hoy. Si no me equivoco, nos terminamos de energía de ionización. Les explicaba, ¿no?, cómo era la parte para remover un electrón, les di algunos ejemplos. ¿Hablamos de afinidad electrónica o no hablamos de afinidad electrónica? No recuerdo si nos quedamos aquí. Creo que aquí nos quedamos, ¿no? Sí, No, entonces aquí nos... Ok, entonces sería... Esta es la penúltima propiedad periódica que vamos a ver de los elementos y la última es electronegatividad. Y ahí se acaba lo que ustedes harían de su trabajo en esta semana, que es el cuadro sinóptico. Vamos a explicar lo que es afinidad electrónica. La afinidad electrónica es lo mismo que la energía de ionización, pero al revés. En este caso, eh, cuando un elemento acepta un electrón, hay un cambio de energía. La energía de ionización es la energía requerida para remover, quitar, robar un electrón de un átomo. Pero la afinidad electrónica es el cambio de energía, sea positivo, sea negativo, de introducir un electrón a un elemento. A veces es positivo, a veces es negativo. Eso nada más quiere decir a nuestro mundo macroscópico lo que podríamos apreciar. Ahí les voy a poner un ejemplo antes de seguir con la definición. Digamos que tenemos una solución. Por cierto, ahí estamos en el laboratorio haciendo soluciones. Más adelante les voy a enseñar en el laboratorio cómo hacer soluciones, ¿no? Supongamos que tenemos un matraz, tenemos líquido adentro, ¿no? Agua. Y esto es agua dentro del matraz. Y nosotros introducimos yoduro de potasio, un compuesto. KI, el símbolo I es yodo, K es potasio. Introducimos yoduro de potasio para disolver. El yoduro de potasio está en forma salina, ¿no? Es sal. Y tiene la misma forma que la sal de la sal, el cloruro de sodio, lo que ustedes conocen como sal de mesa. Si los disolvemos, uno pensaría que pues nomás se disuelve, ¿no? Como el azúcar en el agua, como el té en el agua y como todas las soluciones que ustedes coloquialmente han hecho. Sin embargo, el yoduro de potasio tiene una propiedad interesante en su afinidad electrónica, que al momento de entrar en el agua se separa en su estado iónico y el yodo tiene carga negativa y el potasio tiene carga positiva y la temperatura del matraz comienza a bajar. Tiene una energía, perdón, una afinidad electrónica de modo negativo, porque empieza a enfriarse a tal grado de que incluso se le ve así como que la humedad, ¿no? Como cuando sacan una Coca-Cola bien helada del refrigerador y la dejan un ratito afuera, un par de segundos y empieza a sudar la coca. Así se ve. Si ustedes disuelven, no, sin coca, es muy temprano todavía.
Si ustedes disuelven yoduro de potasio, empieza a sudar el matraz y puede llegar hasta los 5 o 6 grados centígrados, que es más o menos la temperatura de un refrigerador, dependiendo de la concentración de yoduro de potasio. En cambio, si yo hago lo mismo, y voy a poner otro matraz, por lo que le acabo de explicar, ahorita voy bueno, el sudor en realidad es, si hay grupo de WhatsApp, ahí ustedes platican. El sudor, o lo que nosotros vemos como las gotas en un recipiente afuera, que es muy común que pase cuando ustedes sacan un recipiente o un objeto del refrigerador que está muy helado, es nada más la humedad del aire que se condensa en el recipiente, ¿no? Todo lo que está aquí es aire. Y el aire tiene moléculas de agua que están evaporadas. Esas moléculas de agua están a 100 grados centígrados. Nosotros no la vemos, pero cuando sentimos un ambiente muy húmedo, se siente sofocado y caliente. ¿Por qué? Porque esas moléculas son, pues, esa agua en una cantidad muy pequeña que logró evaporarse y pasar ese estado con esa temperatura y está moviéndose a una velocidad relativamente rápida, ¿no? Para nosotros no es rápido porque no lo vemos, no lo sentimos, pero se mueve relativamente rápido. Y cuando chocan con un recipiente que tiene una temperatura muchísimo menor, la temperatura de estas moléculas de agua bajan a tal grado que bajan a 25 y se empiezan a acumular en la superficie de un recipiente. Y es lo que nosotros vemos como el fenómeno común físico del sudor, entre comillas, ¿no? De cuando sacas una coca bien helada de un refrigerador, o cuando andas en la calle y están los que venden agua, sacan de una hielera el agua y luego la pones y se empieza a poner así bien, bien fría, ¿no? Es simplemente porque la humedad del agua se condensa. Ahora, el caso contrario a la condensación sería la evaporación. Procesos físicos contrarios, ¿no? Condensaciones de vapor a líquido y evaporaciones de líquido a vapor. Aquí pasa algo muy similar, pero al revés. Si nosotros tuviéramos lo mismo, supongan una cantidad menor, así un chorrito de agua ahí en un recipiente, y nosotros le agregamos ácido sulfúrico, no se preocupen, lo que sigue después es nombrar los compuestos. Ah, ok, todavía no contesto la pregunta de Raúl porque todavía no entramos en enlaces, Raúl. Si me permite, yo creo que mañana vemos enlaces y ya voy a contestar a fondo el por qué se separan, pero es porque el yoduro de potasio está unido con un enlace iónico y ese enlace iónico cuando está en una solución se separan, pero lo vamos a ver mañana, no se apure. Ahora con lo del ácido sulfúrico. El ácido sulfúrico, si recordarán en la práctica número 1 les decía que no pueden mezclar. No le pueden echar agua, no le pueden echar ácido al agua, ¿no? O más bien cuando el volumen es muy bajo, ¿no? Pero lo que de plano no pueden hacer es echarle agua al ácido. En este caso sería igual, si tuviéramos, supongamos que este ácido está súper concentrado y lo empiecen a sumergir dentro de este matraz, pues se va a subir el volumen, ¿no? Evidentemente, pero aquí al contrario, en vez de enfriarse, el asunto se empieza a calentar, la temperatura sube a un grado mucho más alto porque en este caso la reacción que ocurre es exotérmica. En otras palabras, la afinidad electrónica libera energía al momento de recibir electrones en la solución y esa energía que se libera en forma de calor. En nuestro mundo macroscópico lo estaríamos viendo como que el matraz se empieza a calentar. Y una vez me pasó en una práctica, a unos estudiantes les dije que prepararan una solución de ácido sulfúrico y ellos muy, muy emocionados, ¿no? El primer principio que violan es el de seguridad. Primero al matraz se echan el ácido, echan 50 mililitros y luego le echan 50 mililitros de agua. ¿Qué pasó? Pues ellos demás gritaron porque literalmente explotó el matraz. Entonces yo volteo y les digo qué rayos hicieron y ya me empiezan a decir, profe, es que pues se rollo y primero echamos el ácido al matraz y luego el agua. Pues sí, se les fue el rollo, ¿no? Muy feo. Y afortunadamente no pasó nada, nomás se rompió el matraz. Tuvimos que limpiar, hay unos
Hay unas toallas rosas que tienen un polímero que sirve para limpiar ácidos y bases. Entonces ahí las tuvimos que usar, ¿no? Y hacer nuestro reporte de accidente, etcétera. Pero el punto es ese. Cuando, sí, claro, se rompe un material en el laboratorio, se tiene que cobrar. El semestre pasado, antes de irnos a cuarentena, unos estudiantes se les rebalaron como tres, tres vasitos de precipitado. Sí los alcanzaron a pagar, por lo menos, porque me acuerdo que dijeron, profe, ya entregamos los vasitos. Y ya fui con el auxiliar y le dijeron, sí, ya lo entregaron. Bueno. Qué bueno que lo entregaron porque yo no sé qué iba a pasar en la cuarentena. Ya se supone que si ustedes no entregan el material que rompen o que deben, no los dejan inscribir. Tienen adeudo en los laboratorios y tienen que pagar el adeudo en especie, ¿no? En el material que rompieron. Y como nada estaba abierto, pues iba a ser difícil. Lo bueno que lo hicieron, no tuvieron problemas, creo. Ya no me dijeron nada. ¿Por qué va primero el agua? Por lo que le acabo de explicar. Cuando nosotros, en este caso el ácido sulfúrico, cuando se mezcla con el agua, se libera energía en forma de calor y se calienta. Si nosotros no tenemos la suficiente agua y queremos y metemos mucho ácido concentrado, se va a calentar lo suficiente como para que estalle el vidrio y se derrame todo. Para hacer una solución concentrada de ácido sulfúrico, de hecho, se pone en un baño María frío. O sea, en otras palabras, metes el matraz en agua helada, ¿no? Le ponemos hielitos y todo el rollo, porque se calienta mucho, aunque ustedes todavía no lo perciban físicamente. Si estuviéramos en el laboratorio, les explicaría que al mezclar estas dos sustancias, se empieza a calentar mucho el recipiente que las contiene. Entonces, simplemente lo ponemos en una tina con agua fría y ya con eso se empieza a enfriar lo que es el recipiente, ¿no? Se sigue calentando mientras ustedes sigan introduciendo lo que es el ácido sulfúrico. Y ya cuando hacen la solución, pues terminan, dejan enfriar un rato y luego ya la pueden usar. Al contrario, con el yoduro de potasio. El yoduro de potasio enfría. Y también, si hicieran una solución muy grande de yoduro de potasio, pues podría estallar el matraz, pero es muchísimo menos común. Para empezar, usar yoduro de potasio y para seguir que esté frío. Lo más común que se utiliza en un laboratorio, mínimo en la universidad, es lo que es el ácido sulfúrico. Entonces, lo que les quería explicar con esos ejemplos macroscópicos es cómo cambia, dependiendo de la afinidad electrónica o la afinidad de recibir lo que es un electrón, en medio de una solución es si nosotros vemos calor o frío. Y tiene sus valores numéricos, que es el ejemplo que les puse aquí, ¿no? Imaginemos que tenemos el flúor, y el flúor cuando agarra a un electrón se vuelve el flúor iónico. Este flúor tiene, la H significa energía, una energía similar pero negativa, pero el contrario a este proceso sería que liberara un electrón, el electrón que le está dando la carga negativa, ¿no? Si ya queda sin carga, se va a liberar esa energía, ¿no? Aquí se recibe y aquí se libera. El negativo nada más indica la dirección o el sentido de la energía, si se absorbe o se libera, ¿de acuerdo? Entonces, cuando tenemos una afinidad electrónica muy grande, significa que el ion negativo es muy estable. En dado caso que sería este, si tuviéramos una afinidad electrónica, quiere decir de que necesita mucha energía para poder recibir un electrón. ¿Ok? Entonces eso le hace estable. Muy bien. Vamos a la última propiedad periódica. La propiedad periódica de la electronegatividad. Esta es muy, muy, muy sencilla. La electronegatividad la vamos a ver como concepto, más adelante la vamos a ver a fondo, que es básicamente la propiedad química que describe cuando un átomo puede atraer pares de electrones. En otras palabras, la nube de electrones, como lo mirábamos en los dibujitos que tanto les puse de orbitales, que tenga esa propiedad para atraer toda la nubecita o un par. Porque aquí incluso, primero puse par y luego les menciono densidad electrónica hacia sí mismo. Entonces, si quisiéramos hacerlo en dibujo, supongamos que tuviéramos un átomo y alrededor de él pues está su densidad electrónica, ¿no? ¿Qué son los orbitales? Los orbitales, lo que no conocemos, lo que nosotros conocemos con los orbitales S, los P, etcétera, ¿no? Entonces cada uno pues tiene una posición en el espacio. Y luego tenemos un átomo un poco más grande, que es más electronegativo, que tiene pues un poquito más amplios sus orbitales. Y este digamos que su electronegatividad es
pues es mucho mayor, ¿no? Es mucho mayor a la electronegatividad de este. De modo que lo que va a provocar es como un tipo imán, un tipo campo magnético. No es como tal un campo magnético, pero sí tiene que ver con la propiedad de electronegatividad. Y esta lo que hace es jalar o hacer un tipo de fuerza espacial para atraer la densidad electrónica. A tal grado que si fuera lo suficientemente grande o fuerte esa fuerza para jalar la densidad electrónica, pudiera robarse los electrones y quedárselos él. Por ejemplo, aquí que estoy pasando por este orbital, pum, pues se los quito, ¿no? Y me llevé 2 electrones, literalmente se los robé por el campo, por el campo de fuerza que es la electronegatividad. Pues sí, similar a eso, ¿no? Y va creciendo este elemento porque pues va a tener más electrones. Se dice que el flúor es el elemento más electronegativo, por eso es tan reactivo. Se los pudiera robar todos, por ejemplo, en el caso del hidrógeno, pues nomás tiene uno, ¿no? Entonces ya se lo robó todo. Pero robarse todos no es muy común. Generalmente roban un par para llegar a la estabilidad. Por ejemplo, para llenar el último nivel energético, me faltan 2 electrones, entonces le robé 2 electrones. Y ya no quiero robar porque ya estoy estable. Ya no puedo reaccionar. Con robar significaría que esos 2 elementos están reaccionando. No crean que se los robo y el otro sale llorando, ¿no? O va la policía. No. Al momento de robárselos, hay una interacción y se quedan juntos. Se los robó, claro. Ahora estos 2 están aquí, pero estos 2 elementos ya están juntos, porque los dos generaron, acuérdense, si este tiene menos 2 electrones, perdió 2 electrones, quiere decir que, si supongamos que tiene el número atómico 10, tiene 10 protones y tiene 8 electrones, por lo tanto, su carga terminaría siendo positiva, ¿no? Tendría más protones que electrones. Y como ganó 2 electrones, tendría una carga negativa. Entonces, polos opuestos se atraen y terminarían haciendo un enlace de tipo iónico. Entonces, harían un enlace, ¿no? De hecho, la propiedad que da este tipo de enlaces es la electronegatividad. Los elementos muy electronegativos generalmente logran realizar lo que son los enlaces iónicos. Y los que tienen electronegatividad muy similar hacen otro tipo de enlaces. Ahorita vamos a ver lo que son los enlaces, no se apuren. Ahorita estoy hablando nada más de las propiedades que describen. No. Imagínense que tuvieran la misma electronegatividad. No se pueden robar mutuamente porque el campo es igualmente fuerte. Lo que pueden hacer es compartir uno. Llegar a un acuerdo y decirle, bueno, pues yo te comparto uno, tú me compartes uno. Y ese es otro tipo de enlace, ¿no? Vamos para allá. La última propiedad es el estado de oxidación. En realidad es un concepto muy sencillo. Yo creo que estoy seguro que lo han visualizado. Por cierto, en la tabla periódica está el valor de electronegatividad. Creo que está en la otra. Esta es la otra tabla periódica que le subí. No está igual de la mejor resolución del mundo, pero no, tampoco la tenemos aquí. Bueno, no está. El punto es de que déjeme buscar rápido aquí en Google una tabla de electronegatividades. Porque dependiendo de la tabla, si tienen los valores de electronegatividades. A ver si me deja verla porque luego tienen. Esa es la ventaja de dar clases en línea, ¿no? Que rápido sí. Puedo buscar una tabla en Google y se las pongo. Aquí está, miren. Entonces, la electronegatividad en realidad es un número. Es un número, es una escala. Vamos a hablar un poquito más adelante de la escala. Y cuando hable de enlaces, le respondo esa pregunta, Andrés. Vamos a hablar en unos 10 minutos de eso. Y dependiendo, fíjense, el flúor es el elemento más electronegativo. El número es una magnitud, ¿no? Que mide la electronegatividad. Y de aquí a la derecha, perdón, a la izquierda, es menos electronegativo.
y hacia abajo es menos electronegativo. Los elementos más electronegativos están de este lado, como el oxígeno. El oxígeno también es muy electronegativo y generalmente tiende a robar electrones. El hidrógeno tiene una electronegatividad decente y esa electronegatividad decente le permite también ser un donador o robar electrones. De hecho, esa es la propiedad que lo hace ser tan específico para medir el pH. Gracias a su electronegatividad, nosotros tenemos la escala del pH, porque el pH mide el ion positivo del hidrógeno. Gracias a que tiene un valor no bajo ni muy alto, en la naturaleza se puede ver como en cualquier solución ustedes van a tener iones de hidrógeno. Y luego vemos los metales. Los metales generalmente son pocos electronegativos. Se dice que los metales son los donadores de electrones por excelencia, porque ellos cuando interactúan con los no metales, básicamente lo que pasa es, pues me robó el electrón, así de fácil. Yo llego a la estabilidad, pero porque me lo robaron. Entonces compartimos, bueno, me lo roban y ya, yo quedé a gusto, pero pues me hago un compuesto iónico. Y acá en el caso contrario, estos es muy difícil que los lo roben. Pero por ejemplo, si yo interactúo entre este y este, pues tienen una electronegatividad similar, alta, similar, y como tal no hay un robo. Hay otra interacción que se llama compartición de electrones. Lo conocen ustedes como enlace covalente. Vamos a hablar de los enlaces un poquito después, ¿no? Y la electronegatividad, ya se hablé. El estado de oxidación es el número de cargas que un átomo tendría en una molécula o compuesto iónico, porque hay veces que hablamos de dos átomos y eso es un compuesto que está en forma de ion, como el ácido sulfúrico. Ahorita les puse el ácido sulfúrico, también tiene forma de ion. Si los electrones son transferidos completamente, entonces aquí tenemos esto. Si tuviéramos, esto es una reacción química de hecho, si tuviéramos una molécula de hidrógeno y una molécula de cloro, ellas, sus cargas están estables, acuérdense, están estables. Acuérdense que el hidrógeno tiene un electrón nada más, y para llegar a la configuración electrónica del helio o para llenar su orbital 1s, para que esté lleno y tenga su par de electrones, tendría que compartir ese electrón con otro hidrógeno. Entonces los dos tendrían su orbital lleno y generarían un enlace entre ellos dos. En los dibujitos sería, y voy a dibujarlo, si tuviéramos, eso ya se los dibujé, pero se los vuelvo a recordar. Si tuviéramos un átomo de hidrógeno, el hidrógeno tiene un electrón y un protón. La tendencia es de que cada orbital, de acuerdo al principio de exclusión de Pauli, tenga dos electrones. Entonces, estos dos se van a compartir. Eso es un enlace. No se roban, no se ceden, se comparten. Y al caso contrario del cloro, el cloro tiene 7 electrones, tiene el mismo nivel de electronegatividad. Entonces, si tuviéramos cloros, voy a poner acá con rojo cloro. El cloro tiene 7 electrones, sus orbitales están apareados así, su último orbital o la última capa de electrones es así. Y lo mismo la otra, ¿no? El otro átomo de cloro. De modo que para llenar ese orbital y que estén apareados tienen que compartir este. Esto se llama enlace. Esto se llama enlace. Y para que esto reaccionen tiene que haber algo, ¿no? Ahora no voy a hablar de reacciones químicas, pero cuando reaccionan o interactúan se rompe ese enlace que estaba ahí y se forma una molécula que se llama HCl. Es cloruro de hidrógeno, pero se le conoce comúnmente como en forma líquida como ácido clorhídrico. Cuando está en forma de gaseosa es cloruro de hidrógeno. Entonces, lo que pasa aquí es, básicamente, es de que algo rompe esta compartición, este sale volando para acá, este sale volando para acá, interactúan. ¿Y qué pasó? Bueno, pues es que tú también me puedes compartir ese electrón. Y dice el cloro, pues yo no necesito otro cloro, pues yo también puedo agarrar ese electrón de ti. Y dice el hidrógeno, pues sí, también, pues está guapo tu electrón, ¿no? ¿Qué te parece si nos casamos? Y pues se casan, ¿no? Y entonces pasa esto. Sería algo así, ¿no?
Entonces, aquí ocurre otro enlace, ¿no? Y este sería lo que conocemos como HCl. Pues sí, lo engaña, ¿no? O como quiera verlo. Se va con otro átomo. Para que pase esto, pues ocupa ocurrir varias cosas en el mundo físico, pero pues así se produce el ácido muriático, ¿no? Se lo engaña, ¿no? Se va con otro átomo. Pero eso es lo interesante. Al final de cuentas, pues es una reacción química en general. Yo puedo agarrar gas hidrógeno, gas cloro y producir ácido muriático cuando lo condenso. Así se produce industrialmente. El gas cloro lo podemos obtener muy sencillo, el gas hidrógeno también, y así puedo producir un producto comercial. De modo que aquí lo que quería ver es que ustedes vieran estos números. ¿Cómo quedaron, cómo quedaron las cargas? ¿Cómo quedó el hidrógeno al ceder ese electrón? ¿Y cómo quedó el cloro al ganar ese electrón? A eso se le conoce como estado de oxidación. A ver, ¿qué primer enlace y qué segundo enlace? En el dibujito, pues se rompe el enlace, ¿no? Lo voy a subrayar con amarillo. Este enlace se rompió. Este enlace se rompió. Nada más de que se capturaron, pues, este átomo y este átomo, pero pues también quedó este átomo libre y quedó este átomo libre. Por lo tanto, pues si colindan, se encuentran en la vida, en el camión o no sé, pues van a reaccionar otra vez, ¿no? Por eso se producirían de una molécula de hidrógeno y de una molécula de cloro, se producen dos moléculas de HCl. Esa es la cuarta unidad, no se me adelanten. Eso lo vamos a ver hasta la cuarta unidad. Se llama estequiometría. Cómo hay relaciones o proporciones en las moléculas y en las reacciones químicas. Se los adelanto así, ¿no? Si yo tengo cuatro salchichas y tres panes, ¿cuántos hot dogs puedo hacer? Pues no, puedo hacer tres. Puedo hacer tres hot dogs y me sobra un pan. Ok, dije, me sobra una salchicha, perdón. Dije cuatro salchichas y tres panes. Puedo hacer tres hot dogs y me sobra uno. Así pasa con las reacciones químicas. Un doble. Hay veces que pasa el doble, ¿no? Pero así son las reacciones químicas. Hay proporcionalidades. Se necesitan tantas moléculas para poder producir una molécula. No voy a entrar de lleno porque eso es hasta la cuarta unidad, como les digo. Todavía falta mucho que ver para que podamos entrar a lo que son reacciones químicas y ver proporcionalidades. Pero así como si yo tengo 10 tortillas, un kilo de carne, cada taco requiere 100 gramos de carne, pues me alcanza para 10 tacos. Pero qué tal si quiero hacer tacos de 200 gramos, me alcanza para 5, me sobran 5 tortillas. Igual en las reacciones químicas, ¿no? Es proporcionalidades jugar con eso. Lo que... Dígame, Andrés. Hola, profe. Por ejemplo, en el texto de electronegatividad decía que describe la tendencia de un átomo a atraer un par de electrones compartidos o la densidad Ajá. electrónica. Ahí le había entendido que como que comparten, ¿no? En la densidad electrónica como que la nubecita esa, de ahí agarra, algo así. Pero no entendí la parte de compartidos, o sea, ¿qué se refiere con compartidos? Es la palabra, es lo que no entendí. Es todo. Ok, vamos a dibujarlo para a lo mejor un dibujito lo puedo explicar mejor. Mire, si tuviéramos, si tuviéramos un compuesto, vamos a poner, no quiero entrar a compuestos todavía, pero sí, vamos a poner fluoruro de litio. El flúor tiene 7 electrones en su última capa y el litio también es un elemento que pueden ver. El litio tiene un electrón en su última capa, igual que el hidrógeno. Y el flúor tiene 7, igual que el cloro, ¿no? Entonces aquí tenemos, el flúor, perdón, es sumamente electronegativo, de acuerdo a la tabla que tenemos. Y el litio, pues no es nada electronegativo, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar con este compuesto? Voy a mi dibujito. Este compuesto va a estar sus electrones más o menos así. Aquí comparten uno, los dos. Y ahí está, ¿no? Tienen su densidad electrónica. Si lo dibujáramos como un núcleo, pues sería algo así, ¿no? El flúor y el litio algo pequeño, porque no tiene muchos electrones. Entonces, de acuerdo a su electronegatividad, genera un campo, ¿no?
genera un campo que puede atraer hasta electrones compartidos. Imaginemos que tenemos una molécula de agua que comparte algo así. Los electrones son así, el hidrógeno, acuérdense que tiene 1, el oxígeno tiene 6, por lo tanto la molécula de agua pues toma dos electrones compartidos de los hidrógenos. Entonces, el fluoruro de litio es capaz de atraer esos electrones compartidos o incluso estos dos que están apareados, los atrae hacia él, porque es mucho más electronegativo que la molécula del agua, a pesar de que sea polar. Entonces, estos también pueden ser atraídos y estos también pueden ser atraídos hacia él. Con eso me refería con electrones compartidos. ¿Quedó claro? Ok, muy bien. Entonces, seguimos. El estado de oxidación, ahora, ya que les expliqué que hay reacciones químicas y que hay compartición o ceder electrones, quisiera que veamos en la tabla periódica, ¿cuál era? Era esta, que hay una propiedad que se llama estado de oxidación, que generalmente que a veces se le llama como valencia. No sé por qué, yo creo que es por el castellano, el español de España, pues, y ellos le llaman valencia, ¿no? Es lo mismo, estado de oxidación o valencia. Y quiere decir que este elemento puede aceptar o compartir esa cantidad de electrones. Por ejemplo, el litio, que acabo de hablar ahorita del litio, tiene 1, nada más puede compartir 1. El hidrógeno también, pues nada más tiene un electrón el hidrógeno, ¿qué más va a compartir? Pero hay elementos que tienen comparten diferentes números, pues, de electrones. Por ejemplo, el azufre. El azufre tiene una valencia de 2, 4, 6. 2 positivo y 2 negativo. Y 4 electrones y 6 electrones. El azufre es un elemento especial. Tiene muchas maneras de trabajar. El oxígeno siempre trabaja con -2. En otras palabras, siempre está buscando 2 electrones. Igual que el flúor, siempre busca un electrón. Cuando es positivo, generalmente este elemento cede el electrón. Y cuando es el negativo, generalmente ese elemento gana el electrón. El nitrógeno también tiene un montón de formas de trabajar. Le voy a hacer zoom aquí, un close-up. Tiene 1, 2, 3, 4 y 5. El 3 es más menos, puede trabajar positivo o negativo. El carbono generalmente trabaja con 2 o más menos 4. El boro 3 y así, ¿no? Ese es el estado de oxidación. Vamos a hacer un par de ejercicios ahorita para que nosotros podamos identificar rápido lo que es un estado de oxidación. El segundo ejemplo que les quería poner era como si tenemos azufre elemental, la molécula de azufre sólido, ¿no? Azufre sólido, cuando está en estado sólido es una piedrita amarilla, el azufre, que huele como huevo podrido. Así es, hay mucho allá ¿cómo se llama? En Cerro Prieto hay mucho azufre, por eso huele tanto huevo podrido. Y el oxígeno gaseoso, cuando está así molecular, tiene también 0. Son compuestos que están electrostáticamente neutros. Pero cuando forman la molécula del SO2, un contaminante común que sale del escape de los carros y que hay mucho en el ambiente y aquí en Mexicali también, cada uno tiene una valencia diferente. El oxígeno tuvo que trabajar con -2. Acuérdense que el oxígeno siempre trabaja con -2 y el azufre trabajó con -4. ¿Por qué? Bueno, para que esto ocurra, voy a poner mi pizarroncito. Generalmente nosotros tenemos un montón de iones o moléculas que lo voy a poner aquí. Ese sólido más O2 gaseoso produce SO2 gaseoso. Entonces, yo tengo que irme. Si quisiera o yo les preguntara cuáles son los estados de oxidación de esta molécula, lo primero que ustedes tendrían que hacer es, bueno, ¿cuántos electrones se compartieron? Y empezar a analizar cómo rayos ocurrió ese enlace. Pero hay una forma más fácil. Simplemente me voy a la tabla periódica que les acabo de poner y empiezo a ver con cuáles valencias trabajan, ¿no?
cada uno de los elementos. El oxígeno trabaja con -2. Y generalmente una práctica que se hace en la química es que se le pone arriba, lo voy a poner con azul para que no se confunda, se le pone arriba del elemento la valencia con la que está trabajando. Y, por lo tanto, yo tengo que saber cuántas cargas va a tener el azufre para que este compuesto, la molécula del SO2, sea electrostáticamente neutra. ¿Por qué es neutra? Porque aquí no tiene ningún signo. Hay moléculas que van a tener signo, por lo tanto su suma de cargas va a ser lo que diga aquí, ¿no? Hay veces que puede ser SO2 negativa, y si nada más tiene un menos así y no tiene número, quiere decir que es -1. Si tuviera positivo, sería +1, y así sucesivamente, ¿no? Si tuviera 2 más, pues sería 2 positivos, ¿no? 2 cargas positivas. Sí, el -2 lo sacaría de la tabla periódica, pero de memoria, apréndenselo, o el oxígeno siempre, siempre, de los siempre, trabaja con -2. Y el azufre puede trabajar con un montón de valencias, ¿no? A ver, pues, aquí está. Puede trabajar con más, -2, 4 y 6. Pero yo tengo que encontrar un número que sumado con la valencia del oxígeno, el estado de oxidación del oxígeno, me dé 0. Pero antes de, porque el número pues sería 2, ¿no? Así de fácil, pero no es así. No es así. Porque aquí yo tengo 2 átomos de oxígeno. Lo que se hace es de que este número se multiplica por la valencia del oxígeno, en este caso, pues 2 por 2, y el total es 4. Entonces, el oxígeno como tal está dando 4 cargas negativas, porque hay 2 átomos de oxígeno. Entonces, el azufre debe de trabajar con 4. Vamos a ver si es posible eso, si en la naturaleza es posible. ¿Cómo voy a saber si existe tal valencia en la tabla periódica? Y aquí está, a lo mejor un poco de baja resolución, pero aquí está el 4. Entonces, el azufre sí puede trabajar con positivo 4 y el oxígeno trabaja con -2, pero como hay 2, es 4. 4 menos 4 da 0. Sí, generalmente, como les digo, las moléculas son neutras, pero va a haber ocasiones que tengan signo negativo, que tengan signo positivo, y en ese caso, pues tendría que dar el signo que dé, ¿no? Si fuera negativo aquí, voy a poner aquí, si fuera negativo, entonces ya no debería dar 0, debería dar -1. Por las dos, Jessica. A veces generan enlaces covalentes, a veces generan enlaces iónicos, y hay veces que simplemente por la manera en que compartieron o se dieron electrones, trabajaron con otro tipo de valencia. Por eso, la tabla periódica tiene todos los números que naturalmente es posible que ellos trabajen. Vamos a ver, bueno, ¿alguien tiene otra pregunta? Vamos a ver un par de casos de esto, pero en realidad es muy sencillo, no se haga mucha bola con esto. Okay. Entonces tenemos aquí el ejercicio número 2. Dígame, Alejandro. Nos dice que debemos de asignar un número de oxidación en los elementos de los siguientes compuestos y iones. Y aquí es el caso que les ponía, fíjense. El ion dicromato, se llama así el cromo con oxígeno. Sí, si fuera SO3 sería negativo. Exactamente. Y ya trabajaría con otra valencia el azufre. Aunque también existe SO3 sin el negativo, cuando el azufre trabaja con valencia 6. Entonces, él se llama trióxido de azufre. El dióxido de azufre es el que conocemos y hay SO3, que es el trióxido de azufre. Pero si el azufre trabajara con la valencia de 4 sería -2. Pero si trabajara con la valencia de 6 sería neutro. ¿Ok? Entonces vamos a ver estos casos. Voy a resolver el primero y ya de ahí quisiera que ustedes resuelvan todos en unos 10 minutos y alcanzamos a ver la solución de todos. Creo que es importante que ustedes vean si se atoran o no, porque esto, créanlo, lo vamos a usar todo el curso.
Y si van para bioingeniería, que es donde creo que se ve otra vez esto, creo que es importante que lo analicen. Ok, entonces vamos a ver el primer caso. Dígame, José. Ok, entonces vamos a ver el primer caso. Tenemos el litio, óxido de litio. Óxido de litio. Vamos a resolverlo. De antemano les digo que de memoria se trabaja en que el oxígeno siempre trabaja con -2. Entonces, yo me voy a buscar la valencia del catión. Acuérdense, catión es el ion positivo y el anión pues sería el ion negativo, ¿no? En este caso el litio es un catión. Me voy a mi tabla periódica. Ahí se las puse en el Blackboard, por si no creen, ahí está en el Blackboard, en la semana 3 creo que se las puse. Y el litio tiene una valencia de 1. Valencia de 1, aquí está el 1. Vamos otra vez a acá. Entonces tiene una valencia de 1. Si yo pusiera el 1, me daría que sería -1, pero el compuesto no tiene carga, es neutro. Se me olvidaría que hay 2 litios, por lo tanto, 1 por 2, 2. Y esos 2 litios dan las 2 cargas positivas que requeriría el compuesto para ser exactamente 0. ¿Ok? ¿Ven que está muy sencillo? Es muy fácil. ¿Quieren que haga el B o ustedes hacen los demás? Ok, voy a empezar de nuevo. Dejen, vuelvo a resolver este y luego vuelve. En lo que yo resuelvo este, si ya que les quedó claro, pues intenten el B ustedes, ¿no? El B es ácido nítrico, HNO3. HNO3. Ok, bueno, voy a resolverlo para Mónica. Luego ahorita resuelvo el ácido nítrico, ¿de acuerdo? Ok, vamos de nuevo, desde cero, ¿no? Desde cero. Lo primero que tienen que hacer es identificar qué elementos tiene. Tenemos oxígeno y tenemos litio. Si yo quisiera saber qué estado de oxidación tienen, pues tendría que buscarlos en la tabla periódica. Imaginemos que yo no me sé de memoria el del oxígeno. Me voy a la tabla periódica de los elementos y busco en la posición donde dice valencia, voy a buscar el oxígeno. El oxígeno yo sé que está en el grupo 6. Y si no, pues lo busco, ¿no? Lo busco uno por uno. El oxígeno trabaja con -2. Entonces, siempre va a tener una carga de -2. Me voy a mi apunte. Y yo le pongo aquí arriba -2. Yo sé que como este compuesto no es iónico, no es iónico me refiero a que de aquí no hay ninguna carga, es neutro, yo le voy a poner -2, debe ser igual a 0, porque no es iónico, no hay carga en la molécula. Entonces, de antemano yo sé que para que pueda existir esa condición, este átomo me debe de dar, lo que es el litio, me debe de dar 2 positivo. Es la única forma en que 2 que dé 0, no. Restándole un número que se le reste -2 de 0. Debe ser el 2. Vamos a comprobarlo con nuestra tabla periódica. Me voy al litio. Aquí está el litio y como podemos ver, trabaja con 1. Y entonces ya empiezan a cuadrar las cosas. Porque yo tengo 2 litios. Acuérdense, el número o la valencia siempre se va a multiplicar por la cantidad de átomos que tengamos. Si yo pongo 1, 1 por 2 sería 2. Y 2 menos 2 da 0. Y con eso completaríamos la pregunta que nos hacen. Nada más escriba. No, tiene que dar la valencia que cuadre todo para el inciso B. Nada más va a ser un caso. No crea que va a ser la que va a ser la cerca. ¿Le quedó más claro, Mónica? Ok, entonces vamos a hacer del ácido nítrico. ¿Alguien lo pudo hacer? Si no, lo resuelvo. No se apuren. Ok, nadie. Vamos a resolverlo. De antemano, como les digo, memoria.
Ok, creo que ya sí lo resolvieron. Sí. Sí, ese es, ¿no? De memoria. Lo voy a resolver. De memoria sabemos que el oxígeno es 2, pero hay 3 oxígenos, sería -6. El compuesto no tiene carga, por lo tanto, la suma de sus estados de oxidación debe de ser 0. Vamos a buscar cada uno en nuestra tabla periódica. El hidrógeno, como les he dicho, es 1 positivo. Siempre va a trabajar con 1 positivo. Siempre, no hay excepción. Entonces aquí trabajaría +1. Bueno, sí hay excepciones. Sí, hay ocasiones en las que trabaja negativo. Pero es muy raro. ¿Para qué les miento? Y buscaría en este caso el número que cuadre esta ecuación, ¿no? Pónganle ahí la X si quieren. Necesitaremos un número que si se le suma 1 y se le restan 6, me dé 0. Nada más existe un número y es 5. Y vamos a ver si el nitrógeno trabaja con ese 5. Y ustedes pueden ver que en sus estados de oxidación está el 1, el 2, el más menos 3, el 4 y el 5. Entonces es posible que trabaje con 5. Entonces voy otra vez a mi aquí me apunte y pues pongo el 5, ¿no? 5 positivo. ¿Ok? ¿Dudas con este? Sencillo, ¿no? Ok. El inciso C hizo la ecuación. El inciso C. Aquí cambia un poco la cosa porque tenemos el ion dicromato. Así se le llama a esa molécula. Ya lo apunté. Entonces, el ion dicromato es este. Pero aquí vemos que ya cambia porque les estoy poniendo que trabaja con 2 menos. Este compuesto ya es iónico. Ya tiene carga. Ya no está neutro. La sumatoria de sus estados de oxidación debe ser igual a 2. Ahora ustedes encuentren pues, los números. Ay, perdón, a 2 negativo. Debe dar 2 negativo. Pues de antemano, pues yo sé que el oxígeno trabaja con -2. Sí, eso es. Eso es. Vamos a ver si ya lo hicieron. Creo que son muy hábiles ustedes. Porque efectivamente el nitrógeno trabaja con -2, pero el oxígeno, perdón, trabaja con -2. Pero como son 7, va a ser -14. Y el cromo trabaja con 2, si no me equivoco, 2 estados de oxidación, más 3 y más 6. Vamos a comprobar. No trabaja con 5, ¿no? Los más comunes son el 3 y el 6, pero sí trabaja con 5 el cromo, 2, 3, 4, 5 y 6. El que tenemos aquí, pues evidentemente el número que me va a dar que sea -2 negativo, un número que se le reste 14 y me dé -2 debe ser 12, 12 positivo, entonces va a ser 6. Ahora a lo mejor hay otras maneras de enseñar esto. Hay muchos maestros que prefieren que ustedes se aprendan de memoria todos los elementos y eso. Yo la verdad es de que prefiero que no. ¿Para qué les saturo la memoria aprendiéndose de memoria la tabla periódica? Yo no soy así, yo no quiero que se aprendan de memoria la tabla periódica. Yo me la sé, pero por la práctica. En realidad nunca quise aprenderme la tabla periódica. Así que no, tampoco quiero que ustedes se la aprendan y pierdan el tiempo ahí leyendo 1000 veces, ¿no? Creo que por pura práctica ya al final del semestre pues estarán muchísimo más familiarizados con los elementos, con sus cargas, con su peso atómico, su peso molecular, etc. Así no se preocupen, la práctica es el maestro. Si ya ustedes quieren aprendérselo, pues adelante, ¿no? Yo se los voy a exigir. Y es la única forma, ¿no? En este caso, el cromo trabajó con
más 6. Sí, si tuviéramos el 6 por 2, 12, menos 14, menos 2. A este cromo que trabaja con más 6 se le conoce como cromo hexavalente. El cromo hexavalente es un indicador de contaminación muy peligroso, y este cromo pues se conoce porque da cáncer, ¿no? No es muy grato que esté en el ambiente. Lo que está subrayado en amarillo se le conoce como la carga. La carga no es un número aritmético, sino que tiene carga 2 negativa, ¿no? Tiene menos 2, pues. Nosotros le decimos menos 2. Pero en la química se escribe 2 menos. No es más que otra de las convenciones que se usa en el área del estudio de la química. En la física, pues, y en la aritmética ya sabemos que es menos 2, como cualquier número aritmético, ¿no? Sí, así es, Andrés. Si fuera positivo sería 2 más. Pero eso es por convención química, ¿no? No es por otra cosa. Entonces, el D, ya para acabar la clase de hoy, sería el D y el E. El D, ¿ya hicieron el D? Ese es el ácido sulfúrico, es el que les decía. Y el E es el ion amonio. Dígame, Esteban. Positivo. ¿En dónde hay más? Positivo o sumar. Aquí en el caso del ácido sulfúrico, ok, muy bien. Ya sabemos que el oxígeno trabaja con menos 2, el hidrógeno trabaja con más 1. Entonces tendríamos más 2, menos 8. Esto está neutro, entonces debe dar 0. ¿Y qué número me daría el 0? Pues el 6, ¿no? Vemos que el azufre trabaja con 6, vamos a ver. Pues el azufre está acá, es un metal, sí, trabaja con 6. Entonces, en este caso el azufre trabaja con 6. Ahorita en el otro, si se acuerdan, en la molécula del SO2 trabajaba con 4. Para que vean que dependiendo del tipo de enlace, tipo de molécula que sea, es el estado de oxidación o la valencia que trabaja, ¿no? Entonces el azufre trabaja con las 6. Y la suma da 0. Y el último, ¿alguien lo hizo? Ok, muy bien. Entonces aquí de antemano vemos que el más indica que es un compuesto iónico, que es positivo, debe dar al final más 1 o 1 positivo. Y pues tendríamos que ver con cuáles trabajan, ¿no? Tenemos 4 hidrógenos, por lo tanto tendríamos más 4 hidrógenos. Y el nitrógeno, vamos a ver el nitrógeno, si trabaja con menos 3. El nitrógeno efectivamente trabaja con más menos 3. Entonces puede ser positivo ese 3 o puede ser negativo. En este caso, para el ion amonio, es negativo. De modo que sería menos 3 del nitrógeno más 4 del hidrógeno, da más 1, ¿no? Ahí sí que ahí tiene que analizar bien porque creo que puso 4 en el nitrógeno. Como les he dicho, si no tiene nada de este lado, o lo voy a poner aquí escrito, si no tiene ningún superíndice, perdón, aquí arriba, ningún superíndice aquí arriba, entonces es neutro. El compuesto es neutro. Si tiene un superíndice, quiere decir que no es neutro, y el signo indicaría la carga que trae, si es positivo o si es negativo. El número, pues, es la cantidad de carga, y el signo, pues, indica qué tipo de carga es, si es negativo o si es positivo. En este caso, el amoníaco, perdón, el amonio, se llama esto ion amonio, NH4, tiene una carga positiva, por lo tanto la suma de los estados de oxidación de este debería ser más 1. No puede dar, porque tiene un más 1 al final, ¿no? Al final este es un ion,
El NH4 es un ion que tiene carga positiva. Así como el dicromato es un ion que tiene dos cargas negativas. Hay un montón de compuestos iónicos. Todos ellos, efectivamente, tienen carga y tienen un valor en su carga. Puede ser negativo, puede ser positivo. Por ejemplo, si estos dos se unieran, harían un compuesto. Se llama dicromato de amonio. Lo vamos a ver más adelante, pero esto indica que sería una molécula un poco más compleja que puede existir debido a que esos dos, uno negativo y uno positivo, se atraen. Acuérdense, que sea negativo y positivo básicamente rige todas las interacciones químicas que son a base de la cantidad de electrones que tienen. Si tienen menos electrones, van a ser positivos. Si tienen muchos electrones o demás, van a ser negativos. Y en función de eso es cómo interactúan con la demás materia. ¿Ok? ¿Tienen duda con esto? En realidad es muy sencillo. Cualquier duda estoy dispuesto a contestárselas. Díganme ustedes. ¿No hay nada? ¿Cero? Profe, ¿Ok? esto lo vamos a subir al Blackboard. No, para nada. Ah, Su ok. tarea ya les dije que es otra. Ok, voy a dejar de grabar porque la clase terminó.